Hola, un cordial saludo para todos. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con el fin de realizar una apreciación desde luego muy personal referente al video de Jesús, Aproximación Histórica, del autor José Antonio Pagola, el cual se encuentra disponible en el canal de YouTube, y de igual forma una apreciación, como ya lo dije, personal de su texto que se encuentra en las redes de internet. Así las cosas, y en ese orden vamos a desarrollar un tema seguido por un guión, y abordando el tema en cuestión, tenemos como introducción de que se trata de absolver muchos interrogantes que se plantean en la actualidad acerca de quién fue Jesús, qué hizo en su juventud, por qué aún se lo recuerda si su muerte sucedió hace muchos siglos, cuál era ese deseo y anhelo y por qué actuaba de esa manera, pero el más importante es el origen de su fe. De igual forma, vamos a plantear unos aspectos en la realidad social, la realidad religiosa, económica y política que vivió Jesús, de acuerdo a lo que se aborda en el video y en la misma lectura. En ese orden, unos compromisos a nivel familiar, personal, profesional, que se debe asumir como seguidores de Jesús. Y finalizaríamos con una conclusión. Referente a la realidad social, el relato, sin perder el rigor histórico, con palabras entendibles y explicando la biografía de Jesús en el sentido moderno de su vida oculta, es claro que no se conoce nada, así como tampoco se conoce nada de los grandes pensadores de la antigüedad. Jesús nunca habla de Dios, desde luego, sin hablar del proyecto de Dios, haciendo la vida más humana y buena, empezando desde los últimos hacia los primeros. Dios se movía con compasión. Ahora bien, referente a la realidad social, Jesús vivió alejado del nervio del imperio donde se concentraba todo. Solo surcó los senderos de Galilea. El medio más utilizado para tener sometido al pueblo era el castigo y el terror, y la arquitectura de Herodes en representación de Roma y sus lujos eran la bandera del poderío. Adicional a ello tenemos que la reconstrucción de Seforis y la edificación de Tiberíades agravó la situación de los campesinos debido a la proximidad de dichas ciudades, lo que provocó una desintegración social. En cuanto a la realidad religiosa, vemos que Jesús refiere que si Dios reinara, las cosas serían mejor. Pensaba en el proyecto de Dios al humanizar la vida, tener claro ese norte a buscar a Dios como lo señalan los libros, pero Jesús dice que se busque su reino y su justicia. En su propio lenguaje, desde luego, Jesús relaciona a Dios con la vida y no con la religión. Lo primero, para Jesús, era la vida con una religión al servicio de todos. Según el texto, entre Galilea y Jerusalén había una distancia geográfica y espiritual, de allí que surgió un fenómeno religioso de peregrinación. En cuanto a la realidad económica, en las ciudades grandes de Roma, entre ellas Galilea, que fue punto clave del sistema de caminos y rutas comerciales por los cuales se presentaba la comunicación entre los pueblos del desierto y del mar, también se describe que Galilea en divisiones internas, cuya economía se encontraba basada en la pesca, la agricultura y demás aspectos que la hacían ver como una ciudad importante, en ese aspecto, en el gobierno de Antipas, hijo de Herodes el Grande. Pero también es claro que habían problemas de pobreza, desigualdad, impuestos altos y tasas y demás cargas, como ya lo dije, altas para los campesinos. Por eso Jesús conoció una Galilea atrapada por las deudas, convirtiéndose así los campesinos en esclavos o mendigos, incluso hasta llegar a puntos en la prostitución. O terminaban estas personas en asaltadores, bandidos, y que Tiberíades crecieron en la inseguridad, era más evidente y habían problemas para vivir. En cuanto a la realidad política, pues obviamente se quedaba las personas de pecado, y de ese pecado el que más le ofende a Dios es el sufrimiento injusto en el mundo o tolerarlo sin hacer nada. Esa injusticia se refleja también en el sufrimiento, en la tristeza y otras conductas. Vivir en compasión es parecerse a Dios, ese es el mensaje que nos deja. Y eso es lo que hace al ser más humano. También es descubrir una convivencia dichosa y feliz.
Esa realidad política de Roma estaba dividida en provincias para tener un orden, una vigilancia y una justicia, siendo el terror la punta de lanza de su conquista para obtener lealtad. Durante el reinado de Antipas, mucha gente perdió sus tierras, que quedaron en manos de terratenientes, y Jesús conoció eso en carne propia. Las construcciones de Roma estaban destinadas a las clases dirigentes, es decir, a los militares, a los gobernantes, a los recaudadores, personal de la administración, los magistrados, los jueces, notarios, terratenientes y almacenistas, entre otros, cosa que no podían acceder los ciudadanos del común. Ahora bien, ¿en qué radica la novedad de su mensaje? Desde luego estamos hablando de Jesús. Frente al texto y al video, aborda muchas aristas, pero en especial se tiene la compasión como el motor que impulsa la vida. Es ese combustible de ese motor ante las injusticias del mundo de Galilea que conoció Jesús, y su actuar radicó en la búsqueda de un mundo nuevo, justo y desde luego fraterno, y todo ello se adquiere en la familia como escuela de la vida, garantía de trabajo y seguridad para hacer esa vida más humana, siendo lo mejor para todos. En cuanto al compromiso familiar, es seguir los pasos y tradiciones para encontrar a Dios, pues como se ha dicho, la familia es la escuela de la vida. En cuanto al compromiso personal, es adoptar la sabiduría como la mejor herramienta para transmitir un mensaje, desde luego, un mensaje celestial acompañado del nombre de Jesús. Y en cuanto al compromiso profesional, es aprender y conocer la historia de vida de Jesús más a fondo para lograr alcanzar un poco de su conocimiento y sabiduría e irradiarlo a nuestros semejantes, tomando como base esa historia, lo que vivió Jesús, y así hoy en día lo conozcamos a través de textos, documentales o películas. En conclusión, queridos compañeros, amigos todos, la misma versa o está contenida en todo lo antes expuesto, o lo que les he manifestado en este presente video. Y es hacer la vida más humana, una vida más sabia, una vida de amor al semejante y sobre todo una vida justa, empezando por el último eslabón de la cadena de la sociedad hasta terminar con los primeros. Cuando actuamos de esa manera, estamos actuando conforme a Jesús y conforme Él lo quiso. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta otra próxima oportunidad.